Hoy vamos a hablar de educación, pero con un doctor en economía. Vamos a pensar la educación como una inversión individual, pero también como una inversión social, como una inversión que un Estado hace en pos de un futuro equitativo para la sociedad. Este doctor en economía es Eduardo Levi Cellati. Eduardo, muchísimas gracias por estar hoy en el segmento educativo de Conversaciones de la Nación. Gracias a vos por la invitación. Eduardo es ingeniero civil por la Universidad de Buenos Aires y es doctor en economía por la Universidad de Pensilvania. También es CEO de su consultora Elipsis, es además el director del programa Argentina 2030 que el Estado Nacional lanzó para pensar la Argentina en los próximos 13 años. Y bueno, es profesor de la UBA, es profesor de la Universidad de Itela, novelista y ensayista. El último libro, Porvenir, y el subtítulo... Caminos al desarrollo argentino. De Sudamericano. Sí. Eduardo, es muy interesante este salto de la ingeniería civil. No te dedicaste a construir caminos y puentes, al mundo de la economía y del asesoramiento en economía, pensar la macroeconomía. ¿Ese es un modelo de decisión vocacional que uno podría decir que es el que debería funcionar hoy en día? ¿Fundar una carrera en base a unas disciplinas muy precisas como la matemática y sobre eso montar una especialización? Tiene algo de eso. Fue más largo que lo ideal, porque la carrera de ingeniería en esa época eran 6 años, con suerte en realidad, la mayoría tardaba más. O sea que se podría abreviar, la carrera era demasiado específica para ese modelo más versátil, más flexible, que ciertamente es hoy más actual. Y también capaz que es un poco, no arcaico, pero retro, pensar que tenés que ser ingeniero para hacer cualquier otra cosa. O sea, hace 20 años la carrera del futuro eran las carreras técnicas, de ingeniería, matemáticas. Hoy, si uno piensa a futuro, todo lo que pueda pensar con la información que tiene, cuáles serán los trabajos, las habilidades de futuro, hay muchas habilidades blandas de diseño, de relacionamiento, que no tienen que ver tanto con la cosa dura de las ciencias, que en mi caso estarían faltando y me lo dio la economía, pero no me lo dio la ingeniería. O sea que es un modelo, pero no es el único modelo. Ahora, es raro lo que decís porque hablas de que la ingeniería como un campo de conocimiento deseable es algo arcaico y sin embargo es un fetiche, ¿no? Las ciencias duras, las ciencias exactas, la ingeniería, la programación, son fetiches, han adquirido un prestigio y una especie de fuerza y de legitimidad de matriz cultural para la economía, pero también para la sociedad. Sí, yo no digo que la ingeniería sea arcaica, digo que no necesariamente tenés que ser ingeniero en el futuro para tener las habilidades que va a demandar el mercado. La ingeniería te da una base de habilidades duras, de cierta rigurosidad. No necesitas ser ingeniero, necesitas saber analizar, tener análisis abstractos, saber matemáticas. Pero hay otra serie de habilidades que son cada vez más importantes, sobre todo porque las máquinas, los programas están reemplazando parte de las habilidades ingenieriles y no reemplazan las otras, las más artesanales, las más humanas. Entonces son esas las habilidades que hoy deberían complementar lo que hace 20 años era la profesión o el perfil del futuro, que era el tipo que era técnico, o sea, matemáticas, o informática o computación. Hoy la máquina está reemplazando parte de ese cargamento técnico y lo que yo diría que va a estar más en boga, más en demanda futuro, van a ser todas estas habilidades blandas. O sea que hay un balance más equilibrado de lo que era antes. Es decir, que de las habilidades que te da la ingeniería, las habilidades más automatizables, competís con los robots, ahí vas a perder. Y las de programación, por ejemplo. Hoy hay programas que extraen información de los programadores para luego programar autónomamente. Hay muchas habilidades cuantitativas que van a ser tomadas por programas, por robots. Robots en términos generales, no son básicamente programas de computación, autómatas. Entonces, parte de estas habilidades del programador, del técnico, van a quedar, no te digo obsoletas, pero van a competir con una producción mucho más barata a cargo de estos programas. Y por el otro lado, hay cuestiones más psicológicas, más de cuidado, de cercanía, de relacionamiento, que son más difíciles de emular por la máquina y ahí es donde el hombre tiene la ventaja. Ahora, ahí surgen dos cuestiones. Por un lado, entonces las carreras de ingeniería, lo deseable sería que empezaran a vincularse o a cruzarse con las disciplinas más humanísticas. Sin duda, de hecho, si vos te pones a pensar hoy un modelo de educación terciaria y sobre todo universitaria, deberías dejar de tener las facultades cerradas, tipo silos, como tenemos ahora, por lo menos en la universidad pública, y tener carreras que mezclaran.
mezclarán contenidos. De hecho, hay avances en ese sentido, ¿eh? No todo es malo. De hecho, hay un sistema que se está impulsando de créditos que hace que vos puedas cursar en diferentes universidades. En Argentina, que en muchos países también existe, ¿no? En otros países, claro, en los países del primer mundo, sobre todo en la base anglosajona, el sistema de créditos es casi como la base. Si vos vas al college, vas a la universidad y lo que haces es picoteas de diferentes carreras, tenés un major y un minor, tenés como una especie de combo de diferentes cosas que te da una formación mucho más versátil, menos específica. En Argentina era exactamente al revés, era vertical, específica. De hecho, vos si querías tener una especialización en agronegocios, en economía, traías un tipo que te enseñara en la carrera de económicas la parte de agricultura, en vez de ir, como se hace hace relativamente poco, a estudiar en la Facultad de Agronomía. Quiero decir, la mezcla creo que es lo que se impone. Porque una especie de rompecabezas a medida. Algo que te dé la suficiente versatilidad como para adaptarte al próximo cambio. Porque lo que va a suceder es que la formación que vos adquirís ahora te puede servir para los próximos 5 o 10 años. Pero luego vas a tener que cambiar, vas a tener que reentrenarte. O por ahí adaptarte y aprender a trabajar con máquinas o con otro tipo de disciplinas. Entonces, la versatilidad esa te la da el hecho de que cursas diferentes cosas. Y aparte que combines una formación más abstracta o más formal con este feeling, si querés, vocación para entender lo que es más humano, más de relacionamiento, de diseño, de estético, etc. Si hoy tuvieras que tomar una decisión o una recomendación para gente joven que tiene que tomar una decisión en su vida estudiantil, ¿le recomendarías no seguir una carrera universitaria y seguir esto que se llama los nanodegrees, obtener pequeños títulos, montar uno sobre otro de cortos, de mucha flexibilidad y meterse en el mundo del trabajo? Probablemente no. Hay que separar dos cosas. Nosotros tenemos una universidad pública abierta en donde entra muchísima gente y se recibe muy poca gente. Entonces, a la persona a la cual yo pienso que no le va a servir la carrera, que la va a abandonar, uno del 75% que abandona la universidad pública, le recomendaría una carrera más corta, porque si no va a estar perdiendo el tiempo formándose, pero muy parcialmente en la universidad, y después se va a ir sin un título y sin nada muy específico. Entonces, a mucha gente sí le diría, hacer una carrera terciaria. Ahora, a la persona que puede efectivamente hacer la carrera completa, que tiene la capacidad, la formación, el tiempo, probablemente lo que le recomendaría es que buscara una carrera corta, universitaria. ¿Existen? ¿Las ingenierías no existen? No, existen en algunas universidades privadas, las carreras tienden a ser más cortas y hay una incipiente movida dentro de las universidades públicas para tener títulos intermedios o para cortar de la manera más armónica posible las carreras, para tener dos, si querés, dos modelos. Uno más especializado, más el estilo de maestría, más incluyendo con una tesis, como tienen en muchos casos las carreras de grado en Argentina, y otro que sea una salida laboral con especialización posible, posterior, pero que no te demore 5, 6, 7 años en la universidad. Creo que hacia ahí vamos. Entonces yo a esa persona que vos me mencionás, le recomendaría buscar alguna de estas carreras intermedias, si es que se banca el ritmo y la demanda de la universidad. Y si no, tratar de ir a la educación terciaria, que es algo que en Argentina hay que modernizar mucho, porque tampoco es que hay tanta oferta. Terciaria es decir superior, no universitaria. Exacto. Algunos de estos cursos que mencionabas vos, que no son títulos universitarios, pero que te forman específicamente para algunas tareas y te dan cierta flexibilidad como para estudiar de manera modular. Estudias algo, trabajas un tiempo, después complementar con otro módulo. Eduardo, leí el otro día en Quartz, que es una revista online que se edita en Estados Unidos, una cifra muy interesante. Contaba que el año pasado en Stanford cayó la matrícula, no la matrícula, sino los egresados de las carreras de humanos, aquellos que elegían especializaciones, los majors. Carrera de grado, elegís una especialización dentro de esa carrera. Hasta el año pasado, en 2015, había caído el 7%, la gente que elegía especializaciones. El año pasado cayó un 20%, especializaciones en humanidades. ¿A expensas de qué? A expensas de especializaciones en tecnología, en ciencias más vinculadas con la matemática y la programación. Entonces, el planteo, circula un chiste en Stanford que se va a empezar a llamar Stanford Institute of Technology, medio equiparando o haciéndose un poco, asimilándose al MIT. De alguna manera,
a pesar de que vos reivindicás las habilidades un poco crossover que atraviesan distintas disciplinas del conocimiento o del saber o de las inquietudes humanas, la economía sigue premiando mucho más aquellas habilidades que vienen formateadas del mundo más de las exactas, de las ciencias, de las disciplinas más tecnológicas. ¿Por qué? Depende de dónde estés mirando. Vos estás mirando a Stanford, eso es Silicon Valley. Ahí hay mucha demanda tecnológica y aparte es el Hollywood de los emprendedores tecnológicos. O sea, hay mucha gente que se ve tentada por ese tipo de emprendedorismo, por ese perfil y fracasa. Pero la OCDE, promedio de la OCDE, aquellos empleos que tienen mayor nivel de ingreso y mayor empleabilidad están en las ciencias, en la tecnología, en las ciencias duras y las humanidades y en la enseñanza, la docencia tienen menor empleabilidad y además ganan menos. Eso es promedio nacional de distintas naciones. Claro, ¿por qué pasa eso? Bueno, primero porque es más difícil, carreras más difíciles y por lo tanto hay un filtro mayor, hay menos oferta, menos sobreoferta, si querés. También es cierto que, como te decía antes, en los últimos años los sectores tecnológicos fueron los que más rentabilidad produjeron, los que más crecieron, donde más hubo un incremento de la demanda laboral a expensas de los sectores de calificación media y baja y de las carreras más blandas, que generalmente no tienen una salida laboral tan clara. Pero ahora yo te traigo a la Argentina, te digo, nosotros vamos a tener un Silicon Valley acá, vamos a competir con la India en programadores y con Estados Unidos en emprendedores tecnológicos, o vamos a producir el contenido de la revolución 3D para los próximos 10, 15 años cuando todos los medios se vuelquen al 3D y tengan que reprogramar todos esos contenidos. Porque esos contenidos tienen otra formación. Implican programación, pero implican también diseño, gente que estudia letras. Sí. Entonces, uno tiene que pensar un poco... tradiciones intelectuales diferentes. Exacto. Implican también el manejo del idioma y el manejo de las relaciones y poder tener la percepción del cliente de los nuevos bienes y servicios de consumo. Gente culta. Bueno, podría decirlo así, con cultura general y con empatía cultural también, porque vos vas a tener que producir no para la Argentina, sino para todo el mundo hispano, por ejemplo. Por eso te digo, es un poco más complejo y yo no me basaría pura y exclusivamente en los Estados Unidos, porque ahí sí hay una demanda mucho más tecnológica. Y si nosotros copiamos ese modelo, vamos a estar produciendo estudiantes, ingenieros, para que se vayan a trabajar a Silicon Valley. Pero lo que quiero yo es producir la mano de obra, la fuerza laboral, los innovadores que trabajen acá. Sí, la especificidad argentina, ¿no? Por eso, me parece que en ese sentido la ingeniería, obviamente no voy a hablar más de la ingeniería, pero focalizarse a que lo único que necesitamos es solo ingenieros y programadores, creo que se queda corto en función de lo que yo veo que va a ser la demanda de futuro. Claro. Escribiste alguna vez una columna sobre la decisión de seguir una carrera docente en relación a una de tus hijas, que te planteaba que quería hacer las materias pedagógicas de letras. Esto es así, ¿no? Que las está haciendo. Que las está haciendo. Sí. Ah, bueno, muy bien. Y reivindicabas en esa columna el destino vocacional de la docencia. Sí. Ahora bien, señalás que la carrera de ingeniería está muy bien paga porque es difícil y es escasa la oferta de ingenieros. ¿La docencia puede tener un atractivo económico cuando no es difícil y hay muchos? Ese es un punto que me parece esencial. A ver. O sea, cuando vos preguntás cuáles son las razones de nuestro fracaso educativo o rezago educativo, hay muchas teorías. Cada maestrito con su librito, decía mi vieja hace muchos años. Si me preguntás cuál es mi librito, yo en general creo que hay varios libros, pero si yo tuviera que empezar por un frente, te diría lo siguiente, diría que para vos mejorar la calidad educativa tenés que hacer que la docencia deje de ser una salida laboral. Hoy me da la sensación que, así como hace poco decía la gobernadora Vidal de la policía es una salida laboral y para bajar la inseguridad tenés que cambiarla, tenés que hacer una carrera. Yo creo que tendrás que empezar también por ese lado en el caso de los docentes. ¿Cómo se hace? Es difícil, implica dinero, pero también tiene que ver con una convención. Y ahí era lo de mi nota con mi hija. Tiene que hacer algo así, que cuando venga mi hija y me diga quiero ser docente, le diga no seas docente, porque vos estás para otra cosa. Hay que eliminar eso. Y decirle, y como le dije yo en mi charla, me parece bárbaro, esa es la carrera del futuro. Entre otras cosas, porque es una de las carreras del futuro, porque es una de las pocas cosas en donde la programación difícilmente te sustituya por completo, en donde hay más margen para la complementación entre lo humano
y el programa, no sé, las cuestiones virtuales, etcétera, las nuevas tecnologías. Pero aparte porque nosotros necesitamos urgentes buenos docentes y por más que pongas dinero, si no cambias esta psicología de la docencia como salida laboral, como carrera de segunda, es muy difícil avanzar. Una vez que hagas eso, tenés muchas otras cosas para resolver. Pero eso me parece que es el punto de partida. Marcabas la dificultad de la percepción social respecto del prestigio de esa carrera, pero también hay una cuestión muy concreta que es la resistencia de los gremios a ponerle filtros de mayor exigencia al ingreso a estudiar la carrera o al ingreso a la carrera profesional, ya convertido en maestro. Porque ahí vos tenés un problema de flujos y stocks para abusar del... Sí, abusemos. Abusemos del lenguaje técnico. Sí. O sea, vos tenés que pasar de una situación actual en donde muchos de esos docentes son docentes de salida laboral a un futuro en donde sean docentes finlandeses, o sea, para ponerlo en un extremo. No es que tenemos que copiar a Finlandia y aparte ni sé si vamos a llegar, pero tenés que transitar de un caso al otro. Entonces vos tenés que hacer ese tránsito como en todos los desplazamientos económicos o socioeconómicos, tratando de incentivar lo nuevo sin descuidar lo que ya está, tu stock de docentes. Entonces tenés que cuidar mucho que el cambio no genere inestabilidad, incertidumbre, temor en los docentes que ya tenés. O sea, tenés que de alguna forma acompañarlos. Esa diagonal es muy difícil de encontrar. Cada vez que vos propones un cambio, los que están, los incumbentes, te dicen, bueno, pero ¿esto cómo me afecta a mí? Negativamente, paso a estar detrás. Entonces tenés de alguna forma que llevar el barco con todos arriba. Creo que ese es el principal cuestionamiento de los gremios. Tienen miedo de, sobre todo, o de algunos docentes, tienen miedo de que el cambio los deje afuera. Y a veces es cuestión de explicar que básicamente lo que vas a estar haciendo es elevando la reputación de todos los docentes, incluyendo los que ahora son docentes. Tal vez ese diálogo no se dio. Creo que es fundamental, o sea, no lo puedes hacer sin los docentes el cambio. Creo que es fundamental entablar ese diálogo y convencer a los docentes que ese es el único camino. Es elevar la reputación de todos. Ahora, hay algo interesante en el caso de Finlandia. Finlandia tiene grandes docentes con niveles de maestría. Solamente el 5% de aquellos que se inscriben para hacer la carrera docente son aceptados en la carrera universitaria. Sin embargo, los docentes finlandeses no ganan excesivamente más que el promedio de los países de la Unión Europea. Tienen rentas de ego. Tienen rentas de ego, pero si es en términos de tu rentabilidad, los ingenieros le siguen ganando. Sí, pero la ingeniería es una carrera dura y aburrida, te lo digo como ingeniero. Por algo no seguí siendo ingeniero. La docencia tiene muchos beneficios. Obviamente hay que pagarles bien, no hay que decirle a los docentes cómo es una carrera atractiva y agradable y tiene rentas de ego, te vamos a pagar mal. Pero pagándoles decentemente, a igualdad de salarios, es una carrera que tiene otro tipo de retribuciones. Entonces, me parece que eso es lo que sucede en países como Finlandia o en otros países en donde el docente es una figura apreciada por la sociedad. Lo mismo pasa con el trabajador social o con la persona que trabaja en una ONG o que trabaja en la economía social. Digo, la enfermera de Estados Unidos o Canadá que sí hay cuestiones en donde la vocación suma a la retribución que obtenés de la carrera. Eso de vuelta no debe ser usado para retribuir menos, pero suma. Claro, la fórmula general compensa quizás una merma. Por eso es que hay tan buenos docentes, por eso es que muchos de los mejores profesionales van a la docencia en Finlandia, porque tiene esta retribución adicional. Si pensamos en la Argentina 2030, que te preocupa y obsesiona, y en esta alineación de un país y su economía detrás de un mayor nivel de productividad, de mayor eficiencia, de un valor agregado bien particular que le permita competir. Las ideas insistentes con las que muchos hacedores de políticas públicas llegan a la agenda pública y sostienen que hay que introducir, por ejemplo, programación en primaria, secundaria, en todas las escuelas públicas de la Argentina. ¿Es una idea interesante? ¿Alcanza con eso? Es una idea interesante, no alcanza con eso. Es como te decía antes, cada maestrito con su librito. Cuando vos querés vender tu libro, promocionas eso como si fuera la receta que soluciona el problema. Cuando estás del otro lado, en la política pública, te das cuenta que tenés muchos problemas, el problema es muy complejo, no estás muy seguro de cuál es la receta, entonces tenés que usar todos los libros, tenés que disparar con perdigones, y por ahí algunas de estas cosas funcionan. Entonces, ¿te resta poner programación en el secundario? No. Entonces hagámoslo, tampoco es tan caro. ¿Vas a resolver el problema del descalce entre la oferta laboral y la demanda del mercado? No, porque te van a sobrar programadores, va a ser como producir arándanos. Y vas a tener que competir con los programadores indios, que
son muy baratos. Claro. Entonces, pero no resta, entonces hay que hacer eso, hay que replantear la forma en que se enseña en el secundario, en vez de tener, no sé, 20 materias, no sé cuántas son ahora las materias. 11, 15. 14, Exacto. depende. En vez de tener esas cosas vertical y específica, por ahí tenés que tener algún margen para tener tratamientos más transversales, como lo que estás tratando de hacer ahora en Finlandia, por ejemplo. Tenés que hacer lo que decía antes con los docentes, hacerlos sentir como que están jerarquizados y acompañados. Tenés posiblemente que poner mucho más recursos en las escuelas de zonas más vulnerables, porque ahí es mucho más difícil enseñar y en general, paradójicamente, tenés menos recursos. Tenés que hacer todo. Entonces yo no me quedaría pegado con una de las propuestas, pero tomaría todas, porque todo eso suma. Y la verdad es que nosotros no tenemos ningún caso, ninguna experiencia exitosa en educación. Algunas cosas hicimos, pero no hemos mejorado. Sí, no, claramente. Entonces no sabemos qué funciona, pero claramente no tenemos idea de cómo resolver el tema. Entonces hay que probar. Eduardo, otra idea que está muy instalada es esto de que con la educación se sale de la pobreza, como si con eso solamente pudiéramos torcer el destino nacional. Con la buena educación. Con la buena educación, una educación de calidad. Ahora, hemos aprendido por Pierre Bourdieu en la década del 60 en adelante y distintas investigaciones que muchas veces la escuela reproduce las posiciones sociales de origen. Entonces, ¿cómo funciona eso? Porque es un poco dilemático y paradójico, ¿no? El efecto de la educación sobre la movilidad social. Sí, es desalentador a veces. De hecho, si uno mira hay análisis hechos sobre los datos en Argentina y uno ve que es cierto que al pobre le va peor al inicio, lo terrible es que le va igual de peor a la salida. Claro. O sea, nuestra escuela, nuestra educación, por lo menos para los datos que yo he visto, no equipara la desigualdad de origen. Eso implica que si ahora tenés 45, 50%, no sé, casi 50% de chicos pobres, dentro de 10, 15, 20 años, todos estos van a ir mayoritariamente a engrosar la fila de adultos pobres. ¿Y esto es porque la educación es de mala calidad o por un funcionamiento estructural de la igualdad de oportunidades? Debe haber varios factores, pero ciertamente la educación no está cumpliendo su rol. El rol original de la educación era justamente facilitar la movilidad social y eso implica que si naciste pobre no tenés menos probabilidades de terminar siendo rico o avanzando, progresando. Pero no las mismas. Digamos, en algún momento la educación debería equiparar, igualar hacia arriba, y eso no lo está haciendo. ¿Por qué no lo está haciendo? Hay muchas razones, entre ellas la que te mencionaba antes, que me parece que no estamos poniendo los recursos necesarios ahí donde son más necesarios. La tecnología es otra amenaza a esa desigualdad social en términos de la competencia con los robots, la automatización de la economía. Ahora, vos tenés un análisis muy interesante de cómo impactó la automatización de la economía con la línea de montaje y cómo que en relación a los trabajos calificados y menos calificados no fue tan negativo y cómo está impactando la tecnología ahora en relación a las calificaciones que los trabajadores tienen. ¿Cómo es eso? Bueno, para ponerlo de manera muy simple, la primera revolución industrial lo que hace es generar línea de producción que le saca trabajo a los artesanos para dárselos al trabajador poco calificado. El trabajador de fábrica era un trabajador de calificación baja o media y esto florece a expensas del artesano que era el pequeño burgués. Hoy la tecnología, al sustituir trabajo, empieza sustituyendo los trabajos más mecanizables, los más rutinarios, y esos son generalmente los de menor calificación. Entonces, cuando vos te preguntas por qué aumenta la inequidad en Estados Unidos, aumenta en gran medida porque aumenta la diferencia entre el salario del calificado y el no calificado. Y eso sucede en gran medida porque los no calificados están siendo sustituidos cada vez más por la tecnología. Entonces, la tecnología ahora, si quieres, es más regresiva en ese sentido y eso aumenta aún más la urgencia por mejorar tu educación, por calificar a tus estudiantes, porque si no van a estar básicamente exactamente en la línea de flotación donde te golpea la sustitución tecnológica. Eso es lo que se viene en Argentina. Nosotros no hemos tenido todavía introducción masiva de la tecnología. Todavía estamos un poco retrasados, pero a tiempo de ayudar a que nuestra fuerza laboral se califique. Si no, va a ser muy fácilmente sustituible y va a generar aún mayores problemas de empleo de los que tenemos ahora. Eduardo, última pregunta. Argentina 2030, tenés la posibilidad de influir en esa agenda y de vincular las variables educativas y las variables económicas, de desarrollo socioeconómico. ¿Cuál sería la medida clave, si tuvieras que vos tendrías que llevar a la mesa de esa discusión? ¿Cuál sería? Pero no hay una. Pero decime una. No digo que sea la única. Diga, si vos tuvieras que pelear por una en particular, ¿cuál sería?
o las? No, te voy a ser sincero. Dale, Mira, el moto que yo pondría sobre la mesa es que nosotros tenemos que invertir más, porque no es gasto, es inversión en educación y conocimiento. Si yo pienso en un país como Israel, sin recursos naturales, que se construyó básicamente en función del capital humano. Digo, Argentina tenemos recursos naturales, pero no tenemos tanto. Nuestra única chance, nuestro único atajo es invertir más en educación y conocimiento. Así que si yo pudiera generar ese sentido de urgencia, esa necesidad de invertir en educación y en conocimiento como única salida del desarrollo en Argentina, yo con eso ya estaría tranquilo, porque muchas de las otras medidas salen más naturalmente cuando el político entiende este sentido de la urgencia. Claro, es el sentido de la urgencia, porque inversión se invirtió más. El Producto Bruto, el porcentaje del gasto de la inversión educativa en relación al Producto Bruto aumentó con el kirchnerismo. Sí, pero esa tranquilidad o complacencia de pensar que estamos invirtiendo suficiente no ayuda. Yo creo que hay más para invertir y aparte mucho esfuerzo. Se tiene que invertir mucho esfuerzo y capital político para mejorar la educación en Argentina, algunos de los puntos que vos mencionabas antes. O sea, tenés que construir con los gremios, con los docentes, ese sentido de que no podemos corregir marginalmente. Las correcciones marginales no nos llevan a ningún lado. Entonces, de vuelta, no hay atajos. Sin mayor inversión en educación y en conocimiento, Argentina muy difícilmente se desarrolle. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a vos. Fue Eduardo Levi Yeyati en Conversaciones de la Nación.